Bien, saludos. Bienvenidos de nuevo a su curso de sucesiones y series de potencias, ¿verdad? A cargo del maestro Milané. El presente servidor va a continuar con ustedes la parte de serie de potencias que quedamos o que dejamos pendiente, ¿verdad? Para continuar en el curso de hoy. Bien, miren. Habíamos quedado en definir las series de potencia. Haciendo un resumen de lo que vimos anteriormente, nosotros hablamos de la convergencia uniforme, vimos las propiedades y las consecuencias que tiene que una sucesión de funciones converja uniformemente. Eh, Vemos que la convergencia uniforme es la que va a permitir que podamos derivar e integrar término a término y entre otras, eh, implicaciones que tiene esta propiedad que es bastante deseada al momento de trabajar con series, ¿ah? Con series. Entonces, habíamos quedado en las series de potencia, ¿verdad? Que son series que o sea, que su término general está definida de esta manera, ¿verdad? Y cuyas sumas parciales eh, son un, son un polinomio, ¿verdad? Un polinomio de grado E. Entonces, hablamos un poco de la convergencia de este tipo de series, ¿verdad? Eh, Dijimos que si ellas convergen siempre las series convergen en por lo menos un punto, que es su centro, y eh, siempre digamos, el conjunto de convergencia va a estar dado por un intervalo, ¿verdad? Eh, un intervalo donde existirá un R, ¿verdad? Que será el radio de convergencia, ¿va? De tal manera que en ese intervalo determinado por el centro C de la serie de potencias y el radio R, eh, eh, estará garantizado que en cualquier serie de potencias se dará una de estas tres condiciones. Muy bien. Vimos esta parte acá. Entonces, este radio de convergencia podemos calcularlos a partir de estas expresiones que están acá. Eh, este teorema nos dice que el radio de convergencia R de una serie de potencias centrada en C, de esta forma, ¿verdad? Se puede calcular a partir de esta expresión de acá. El recíproco del radio va a ser el límite para, eh, para acá tendiendo a infinito de la raíz enésima de el valor absoluto del término general a sub k. O también se puede usar el criterio del cociente en este caso y decir que 1 entre R es igual al límite cuando k tiende a infinito de el cociente entre el término a sub k más 1 y a sub k eh, en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, eh, siempre que este límite exista, entonces podemos calcular, usar cualquiera de estas expresiones para calcular el radio de convergencia. Recordemos que ese radio de convergencia va a ser importante porque es el que nos va a decir, o sea, cuál va a ser más o menos el tipo de intervalo donde converge la serie. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a calcular el radio e intervalo de convergencia de las series. Algo muy importante que hay que destacar acá es que si la serie de este teorema vemos que tiene que darse una de estas tres condiciones, ¿verdad? Que la serie converja en el centro, solamente en el centro, que la serie converja para todo X, es decir, en toda la recta real, o que exista un R
¿verdad? Que será el radio de convergencia, tal que la serie converge dentro de ese abierto, eh, eh, de ese intervalo abierto de centro 6 radio R. Sin embargo, este teorema no nos dice nada sobre la convergencia en los extremos. Lo que quiere decir que, aún sabiendo el radio de convergencia y conociendo su centro, tendría también que hacer el análisis de los extremos de dicho intervalo para determinar de manera precisa el intervalo de convergencia. Entonces, tenemos aquí 4 ejemplos. Vamos con el primero. En el primero tenemos la siguiente serie. Es una serie centrada en el origen, ¿verdad? Centrada en cero. Fíjese que para cada n, el término a sub n es distinto de cero. Es decir, el término general, aquí está en términos de cada, pero el índice no importa. Lo importante es que este término acá que acompaña a la potencia x a la k es siempre distinto de cero, sin importar el límite. Entonces podemos aplicar el criterio del cociente acá, ¿va? Eh, Usando esta fórmula, tenemos que 1 entre r va a ser el límite de, de este cociente, ¿va? eh, que simplificando, ¿da? Haciendo la división de fracciones y simplificando, obtenemos esto, y que aplicando valor absoluto, ¿verdad? Porque esto acá es positivo, eh, entonces nos queda de esta manera. Este límite acá es cero, lo que significa que 1 entre r es cero. Entonces, que 1 entre ese valor r sea cero implica que el radio tiene que ser infinito. Eso implicaría entonces que nuestra serie converge absolutamente en todas las rectas reales. ¿Ah? Es de centro, es centrada en cero, pero como su radio de convergencia es infinito, entonces converge absolutamente en todas las rectas reales. Acá tenemos otra serie. Esta serie se define como la suma desde n igual a cero hasta infinito de esta serie centrada en menos 1, centrada en 1. ¿Verdad? Eh, Usando la fórmula aquí, el apartado A, eh, que es conveniente hacerlo porque fíjese que en el término general está como exponente n y cuando apliquemos raíz enésima va a resultar bastante cómodo. Entonces, acá tenemos esto va a ser el límite, ¿verdad? De la raíz enésima, el 1 entre pi elevado a la 3n, nos queda, sacándole la raíz enésima, nos queda 1 entre pi al cubo. Como pueden observar, esto implica que el radio en este caso es pi cúbico. ¿Ah? Y eso significa entonces que nuestra serie converge absolutamente en este intervalo de ¿eh? Recuerden que la serie está centrada en 1 y por lo tanto eh, el, los extremos del intervalo de convergencia van a ser 1 más pi tercios y 1 menos pi tercios. Sin embargo, este intervalo donde he asegurado acá la convergencia es abierto, ¿ah? No se está incluyendo los extremos, ya que los extremos tenemos que analizarlo de manera independiente. Entonces, empecemos con el extremo inferior del intervalo. Para x igual a 1 menos pi cúbico, se tiene esta serie numérica, ¿verdad? Al sustituirla se tiene esta serie numérica que
es divergente. ¿Eh? Es una serie que diverge. Igual para x igual a uno más pi cúbico, se tiene esta serie numérica y esto diverge también, ¿verdad? Porque es una suma que se hace infinita. Por lo tanto, en los extremos ella diverge. Bien, entonces, como divergen los extremos, estos no se incluyen y el intervalo de convergencia va a ser exactamente este intervalo abierto. El intervalo abierto 1 menos pi cúbico, coma 1 más pi cúbico. ¿Eh? Bien, miren, aquí hay un pequeño error. Está acá el, empezando en uno, ¿da? O sea, esta serie está aquí que comienza en cero, pero realmente comienza en... aquí, fíjese que esta serie no está de esta forma, ¿eh? Porque esta serie, así como está aquí, contempla todos los términos de- entonces no puedo aplicar directamente acá la fórmula ni la fórmula del cociente, ni nada por el estilo. Sin embargo, o sea, estas fórmulas de acá, así como están acá, ¿eh? Lo que podría hacer es hacer un cambio de índice de tal manera que no solamente tenga los pares, sino que también tenga los impares, con la salvedad de que para esos casos donde tenga los impares me dé cero, ¿verdad? Pero entonces no podría aplicar el criterio del cociente acá. Entonces, la estrategia en este caso será aplicar el criterio del cociente al término general acá. ¿Eh? Pero vamos a aplicar el criterio del cociente, pero no vamos a aplicar esto que está aquí. ¿Eh? Bien, entonces, esta serie, ¿verdad? Solo tiene términos de orden par. Podemos aplicar el criterio del cociente al término general. Vamos a ver todo esto como si fuera un término general que depende de x, eh, que en este caso es esta expresión de acá. Luego, entonces, aplicando el criterio del cociente, tenemos que este límite, ¿verdad? Eh, que en este caso de este cociente, que es esto que está acá, ¿verdad? Acomodando las fracciones y simplificando nos queda esto de acá, quedándonos esta expresión, que evidentemente es un límite que va a depender de x. ¿Bien? Entonces, esta serie converge absolutamente siempre y cuando esto, que es el límite, sea menor que uno, ¿ah? Entonces, despejando acá, vamos a tener esta desigualdad que nos indica que el centro de esta, como también se puede ver aquí, es -3 y el radio también es 3. Es decir, esta es una serie que converge absolutamente en este intervalo de acá. -3 coma, -3 más 3 que sería cero. ¿Eh? O sea, es un intervalo de radio 3 y centrado en -3. Entonces ya sabemos que converge absolutamente en ese intervalo. Sin embargo, los extremos vamos a analizarlo de forma independiente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de x igual a -6, que es el extremo inferior del intervalo, fíjese que obtenemos esta serie numérica. Esta serie numérica es convergente, ¿eh? Podemos incluso aplicar, eh, no, esta serie, eh, sí, acá la serie es convergente, es una serie alternante, ¿verdad? Y obtenemos la misma serie también para x igual a cero. ¿Eh? En ambos casos tenemos esta serie alternante
y por el criterio de la serie alternante podemos concluir que converge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia también incluirá los extremos, en este caso, -6 y 0. -6 y 0. Bien, en el caso de esta, la del ejemplo 4, esta es una serie que está centrada en -1. Luego fíjese que cada término acá eh, es distinto de 0, entonces podemos aplicar el apartado B acá del teorema, este, y entonces al hacerlo obtenemos esto acá, ¿verdad? Eh, eh, este factorial crece mucho más rápido que esta, ¿verdad? Entonces, esto, y más rápido que cualquier potencia acá. ¿Eh? Entonces, al aplicar el límite acá, el límite de este cociente, obtenemos esto y obtenemos esto de acá, que como pueden ver, eh, tiende a infinito. Este límite es infinito. Y si uno entre R es infinito, es porque el radio es cero. ¿Ah? Entonces, nuestra serie, como tiene radio cero, converge solamente en el centro. ¿Ah? Converge en el centro -1. ¿Ah? Entonces, el intervalo de convergencia va a ser va a ser precisamente el intervalo -1,1. Acá en el látex yo puse el -1 entre corchetes. Lo que pasa es que faltó agregarle acá los slash para que se puedan ver. ¿Eh? Pero aquí no es -1, el intervalo no es -1, el intervalo es el conjunto que contiene solamente a -1, ya que esta serie converge solamente en su centro. Muy bien, entonces vemos cuatro ejemplos acá, ¿verdad? Vimos un primer ejemplo en donde el intervalo de convergencia era toda la recta real. Vimos otro ejemplo en donde el intervalo era un intervalo abierto. Otro ejemplo que era el 3 en donde el intervalo era un intervalo cerrado. Y otro ejemplo acá en donde el intervalo o en donde la serie solamente converge en su centro. ¿Eh? Entonces, cuando trabajamos con serie de potencias y queremos saber el intervalo de convergencia, debemos tener presente que si el intervalo es un intervalo acotado, entonces tenemos que analizar los extremos porque puede ser que el intervalo de convergencia sea abierto, sea semiabierto, sea cerrado, ¿ah? O incluso puede que converja en un único punto con el ejemplo 4 acá. Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, entonces podemos seguir. ¿Ah? Muy bien. Bueno, tenemos otro ejemplo acá, ¿verdad? Pensé que eran solamente cuatro, pero agregué uno más. Tenemos esta serie de acá. ¿Eh? Es una serie que está centrada en dos. Su término general es distinto de cero, entonces podemos aplicar esta fórmula acá para encontrar el radio. Y uno entre el radio va a ser este límite, que haciendo el cociente obtenemos esto de acá y simplificando obtenemos esto de acá. Lo cual implica que 1 entre R es igual a 2. ¿Ah? Luego fíjese que el radio va a ser igual a un medio, porque si el recíproco del radio es 2, entonces despejando A se obtiene que el radio es un medio. Luego entonces, si está centrada en dos, ¿ah? Está centrada en 2 y el radio es un medio, entonces ella converge en, en 2 menos un medio, que serían 3 medios, y 2 más un medio, que sería 5 medios. Es decir, que nuestra serie acá converge absolutamente en este intervalo. Sin embargo, vean la sutileza del lenguaje. Estoy diciendo que converge absolutamente en él. No estoy diciendo que sea su intervalo de convergencia,
porque es que todavía no sé si convergen los extremos. ¿De acuerdo? Pero sí sé que converge absolutamente en esta de acá. Analizando los extremos, entonces tenemos que para eh, el, el valor 3 medios, sustituyendo acá en la serie, obtenemos esta serie numérica, ¿verdad? Fíjese que esta es una serie, también es una serie alternante, y por el criterio de la serie alternante, ella es convergente. En el caso de 5 medios, obtenemos la serie numérica, esta de acá, que también es una serie que diverge. Incluso podemos usar el criterio de la integral para probar, para probar la divergencia de dicha serie. ¿Eh? Es decir, que en el extremo 3 medios ella converge, mientras que en el extremo 5 medios ella diverge. Por lo tanto, el intervalo de convergencia va a ser este intervalo semiabierto, que será cerrado en 3 medios y abierto en 5 medios. ¿Eh? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo en donde el intervalo de convergencia, eh, contenía a solamente uno de los extremos. ¿Eh? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que cuando trabajamos con series de potencias, el, el intervalo de convergencia puede ser un intervalo de cualquier tipo, infinito, ¿verdad? De esta forma puede ser un intervalo acotado, eh, puede incluir o no los extremos, ¿verdad? Puede ser cerrado, abierto, etc. Lo cierto es que siempre que trabajemos con este tipo de series, siempre es necesario analizar los extremos de manera independiente, porque este teorema acá nos garantiza la convergencia en el interior del intervalo, no nos las garantiza en los extremos, ¿verdad? Él nos asegura que en el intervalo acá de centro 6 radio R, ella converge P y diverge fuera, ¿verdad? O en las X que cumplan esto, pero no nos dice qué pasa cuando está precisamente en los extremos. Por eso es que acá, en cada uno de estos ejemplos, los extremos los analizamos de forma independiente, ¿verdad? Luego de que identificamos el radio y el intervalo donde converge absolutamente, luego buscamos, ¿verdad? También buscamos en los extremos a ver si también ella, eh, en cuáles extremos ella converge. Muy bien. Entonces, el, esto del intervalo de convergencia es algo importante porque estamos prácticamente describiendo el dominio de este tipo de funciones, ¿verdad? Recuerden que para cada x acá yo obtengo una serie numérica. ¿Eh? Y esa serie numérica es la imagen de dicha función definida a partir de la serie. Entonces, siempre es importante cuando trabajamos con funciones, por lo menos saber el dominio de estas, ¿verdad? En dónde ellas están definidas. Entonces, este tipo de ejercicio es importante porque prácticamente lo que estamos haciendo es identificando el dominio de estas funciones definidas a partir de series. Muy bien. Operaciones con series de potencias. Vamos a suponer que yo tengo dos series de potencias acá centradas en C. Fíjese que acá tengo una serie con término general A sub K por la potencia X menos C a la K y la otra B sub K por X menos C a la K. Si ellas dos son series de potencias centradas en C, entonces la suma, resta y multiplicación de ambas también va a ser una serie de potencias centradas en C, eh, definida en la intersección de los intervalos de convergencia. Es decir, ambas son series de potencias centradas en C.
La multiplicación suma o resta va a ser una serie de potencias centrada en C, cuyo radio de convergencia va a ser el mínimo entre los dos radios de convergencia de dicha serie. Ambas están centradas en C, lo que significa que por lo menos el centro de ellas, que es el mismo, va a estar contenido en dicha intersección. ¿Eh? Entonces, eh, el, in- el intervalo de convergencia va a ser precisamente la intersección de los, la intersección de los intervalos de convergencia de cada una, respectivamente. Entonces, aparte de que la suma, resta y multiplicación van a ser series de potencias igual, ¿verdad? Centradas en C, eh, estas sumas y restas y multiplicación están dadas de la siguiente manera. Fíjese que la suma de la serie, ¿verdad? Cuyo coeficiente principal son los A sub k y los B sub k, entonces va a ser simplemente la suma, o sea, va a ser una serie centrada evidentemente en C, eh, donde tendremos la suma de los A sub k más los B sub k. Es decir, que para sumar series lo único que tenemos que hacer es sumar los términos respectivamente. Es decir, sumamos los términos, o sea, sumamos término a término. ¿Eh? Eh, En el caso de la resta, igual, ¿eh? Teniendo la resta aquí, la, la resta de esta suma de los A sub k menos la suma de los B sub k, entonces restando término a término obtenemos esta otra serie de potencias también centrada en C. En el caso de la multiplicación, recuerden que cuando multiplicamos, los exponentes se suman y muchas veces tenemos que agrupar términos semejantes y todo eso. Entonces, al multiplicarla, evidentemente, como estamos multiplicando potencias de la forma x menos c a la k, también nos va a quedar una serie de potencias de la forma x menos c a la k. Sin embargo, el coeficiente de la serie resultante en la multiplicación está dada por esta expresión. Es decir, los C sub k van a ser la suma desde 0 hasta k de los A sub i por B sub k menos i. La multiplicación de series no es tan trivial y en la mayoría de los casos lo que vamos a hacer es aproximaciones de serie, ¿verdad? Al momento de hacer la multiplicación. Pero en general, el término general de este tipo de series que resultan de la multiplicación acá, su coeficiente principal podemos encontrarlo a partir de esta expresión. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá dos series, ¿verdad? Ambas centradas en -3. Tenemos la serie cuyo coeficiente acá, eh, coeficiente principal es 5 a la k, ¿eh? Y aquí el coeficiente principal es 1. Es decir, a sub k para el caso de la primera serie es 5 a la k y como pueden observar aquí, para el caso de la segunda serie, el b sub k es igual a 1. Esto se cumple para todo k. Entonces, fíjese que al hacer la multiplicación, los coeficientes el- los coeficientes del término general de la serie producto, en este caso está dada por esta suma de acá. Fíjese que como los b sub k menos i es igual a 1, entonces esto de acá es 1 y los a sub i serían 5 a la i. ¿Eh? Luego entonces esta es una suma geométrica, ¿eh? Entonces podemos calcularla fácilmente. Esta suma va a ser 1 menos 5 a la k más 1 entre 1 menos 5, que es de esta forma aquí. ¿Eh? Esto quiere decir que para todo C sub k, para todo k, los C sub k de nuestra multiplicación van a estar dados por esta expresión de acá. ¿Eh? Entonces, como se puede ver aquí,
Al hacer la multiplicación acá, nos queda la suma acá de los C sub k por x menos 3 a la k. Como les dije, no siempre es tan fácil, ¿verdad? Porque fíjese que el C sub k depende de que podamos encontrar la suma, pero no siempre es tan fácil encontrar la suma. Como por ejemplo, en el ejemplo 2 tenemos estas dos series. Son series centradas en cero, pero fíjese que el primer coeficiente de la serie, ¿verdad? Está dado por esta expresión, mientras que el coeficiente de la segunda serie está dado por esta expresión de acá, los coeficientes. Luego fíjese que al hacer, al plantear la suma aquí, ¿eh? Obtenemos esta expresión de acá que nos queda de esta manera. Sin embargo, esta suma no es una suma tan trivial ni es una suma tan evidente. ¿Eh? Eh, entonces, como no sabemos directamente cuál sería el resultado de la suma, eh, pero son los C sub k, entonces lo colocamos acá, eh, ¿verdad? Y nos quedaría de esa manera. Lo ideal sería que sí, que podamos encontrar la suma, pero eso no siempre es tan fácil o no siempre es tan cómodo. Luego observe aquí que aunque no podamos saber cuál es el término general aquí de los coeficientes, pero podemos por lo menos aproximar, ¿verdad? Dando algunos valores. Por ejemplo, para k igual 0, obtenemos el mismo 1. Para k igual a 1, obtenemos negativo 3 cuartos, haciendo la suma aquí. Para 2 obtenemos un tercio y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, la suma de los C sub k acá ¿eh? No es tan trivial. eh, no es tan trivial. Sin embargo, se puede dar más o menos una aproximación. Bien. Pero lo importante aquí es destacar que estas operaciones son cerradas. Si tenemos series de potencias centradas en C, al sumarlas, restarlas o multiplicarlas, obtenemos también series de potencias centradas en C. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la convergencia uniforme de series de potencias. Recuerden que en la clase anterior habíamos discutido la convergencia uniforme y que dicho tipo de convergencia era de interés para poder integrar y derivar término a término. Bueno, pues resulta que las series de potencias convergen uniformemente en cualquier intervalo cerrado que esté contenido en el intervalo de convergencia. Si A, B, cerrado, ¿verdad? Está contenido en el intervalo de convergencia de una serie con centro C, ¿verdad? Y radio R, como esta que está acá. Entonces la serie converge uniformemente en dicho intervalo cerrado. ¿Eh? Es decir, el teorema nos está diciendo que la serie converge uniformemente en cualquier intervalo cerrado que esté contenido en el intervalo de convergencia. Muy bien. Vamos a ver la demostración. Para la demostración nosotros vamos a utilizar el teorema de Weierstrass, el M-test. ¿Ah? Lo que vamos a hacer es de este par de valores, vamos a escoger el máximo de ellos, el mayor de ellos. ¿Eh? Fíjese que C es un valor conocido y A y B van a ser valores que conocemos por hipótesis, ¿verdad? Ya que es un intervalo fijo que conocemos que está contenido en el intervalo de convergencia. Entonces, estos valores acá, que digamos son la distancia entre los extremos del intervalo y el centro C, son valores finitos, ¿verdad? Y van a ser valores conocidos. Entonces nosotros de estos dos valores vamos a coger el mayor. Sin pérdida de generalidad, vamos a hacer la demostración suponiendo que el máximo es B menos C.
Si yo escojo a menos c como el máximo, la demostración es totalmente similar, ya que va a quedar de igual manera acotado de esta manera acá. Eh, Habrán algunos cambios por aquí, pero al final se puede hacer la misma acotación de esta forma. ¿Eh? Si escogemos como máximo a menos c. Pero sin pérdida de generalidad, como es lo mismo, es el mismo procedimiento, vamos a suponer que b menos c es dicho máximo. Entonces, para cada x que esté en el intervalo, en ese intervalo cerrado, se verifica la siguiente desigualdad. Se verifica que x menos c, x menos c va a ser menor o igual que b menos c, y esto es evidente porque si x es un valor que está entre a y b, y resto en dicha desigualdad, resto c, entonces me va a quedar que a menos c es menor o igual que x menos c, menor o igual que b menos c. Pero como a menos c es menor o igual que, es mayor o igual que menos el valor absoluto de a menos c, que es también menor o igual por ser este el máximo, ¿verdad? Por suponer que este es el máximo, va a quedar acotado así de esta manera. Y como está contenido en el intervalo de convergencia, esto va a ser menor esto acá va a ser mayor que menos R, ¿ah? Y de igual manera acá, x menos c, este valor de acá, va a quedar acotado acá por b menos c, que es menor o igual que el valor absoluto de b menos c, que es menor que R. ¿Bien? Entonces, fíjese que tomando esto de acá, tomando esto de acá y tomando esto de acá, eh, esto de acá y esto, se tiene que el valor absoluto de x menos c eh, es menor o igual que b menos c. Y luego entonces multiplicando por a sub k, ¿verdad? Tenemos entonces que a sub k por x menos c a la k en valor absoluto es menor o igual que esto de acá. Esto acá no depende de x. Fíjese que esto acá serían los términos de una subsección que van a ser los m sub k. Entonces, y sabiendo que B está en el intervalo de convergencia, entonces se tiene que, por ser B un elemento del intervalo de convergencia, la serie entonces para x igual a B converge, ¿verdad? Eh, entonces, sabiendo que el término general de la serie es menor que los m sub k y que la suma de los m sub k es finita, entonces por el teorema de Weierstrass se concluye que la convergencia en dicho intervalo es uniforme. Entonces, eh, ¿qué importancia tiene eso? Como les dije, es lo que nos permite la derivación e integración término a término de las series de potencias. Esto se resume en los siguientes resultados acá. ¿Eh? Derivación término a término de series de potencias. Si la serie, en este caso, de radio R mayor que cero, define una función, recuérdense que esa serie eh, este objeto acá, para cada X entrada, me define una salida, ¿verdad? Es una función cuya salida precisamente es la suma, ¿verdad? Entonces, esa función eh, cuyo dominio va a ser el intervalo de convergencia va a estar definida en este abierto de acá. Porque recuerden que este abierto acá está contenido en el intervalo de convergencia. Entonces, esta función f tiene derivadas de todos los órdenes. Es decir, esa función que está definida a partir de la serie de potencias, se le puede calcular derivada de todos los órdenes. ¿Eh? Y dichas derivadas se obtienen derivando término a término. Es decir, que la primera derivada, en este caso, podemos obtenerla simplemente como la suma de los a sub n por
en este caso la derivada de la potencia k, que es n por x menos c a la n menos 1. La segunda derivada se obtiene derivando nuevamente la potencia y nos queda entonces n por n menos 1 por x menos c a la n menos 2 y así sucesivamente. ¿Eh? Entonces, este teorema nos garantiza que en el interior del intervalo de convergencia, la serie es derivable y podemos hallar la derivada derivando término a término. Podemos hallar la derivada derivando término a término. Vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Eh? Aplicando el criterio de la raíz, se tiene que esta serie converge absolutamente en todos los reales. Es decir, esta serie de acá es una serie que converge absolutamente para todos los x, para cualquier x. No importa el x, la serie converge absolutamente. Entonces, eso significa que yo puedo calcular la derivada en cualquier punto de dicha serie. Y la derivada, en este caso, puedo calcularla derivando término a término. La derivada con respecto a x de esta serie va a ser la suma de la derivada del término acá. Esto es constante para la variable, respecto a la variable x. Y nos queda entonces que derivando la potencia x más 2 a la n, nos queda n por x más 2 a la n menos 1 multiplicado por menos 1 a la n más 1 entre n a la n. Bien, entonces, para cualquier x que esté en el intervalo de convergencia, podemos derivar o encontrar la derivada de dicha serie simplemente derivando término a término. Muy bien. Integración término a término de series de potencias. Vamos a suponer que f eh, la función f es esta serie de potencias y vamos a suponer que ella converge en el interior, ¿verdad?, de su intervalo de convergencia. ¿Eh? Converge para todos los x que estén acá, ¿verdad?, entre c menos r y c más r, suponiendo r mayor que cero. Si ella converge acá, ¿verdad? Entonces, la función acá, que es f grande, eh, también converge en el mismo intervalo. Es decir, que la antiderivada que se obtiene de integrar término a término también es convergente en dicho intervalo. Es decir, si la serie converge acá, podemos calcular la antiderivada en el interior de dicho intervalo de convergencia, integrando término a término. Más aún, si yo tengo un intervalo cerrado que está contenido en el interior del intervalo, entonces, ¿verdad?, en el interior del intervalo de convergencia. Entonces, la integral definida podemos calcularla también, ¿verdad?, haciendo la integración término a término. ¿Eh? Esto es bastante bueno porque si una función está dada por una serie de potencias, este tipo de integración es bastante fácil, ¿verdad? Porque lo que hacemos es simplemente sumarle uno al exponente y dividir entre ese nuevo exponente, ¿verdad? Eh, entonces, al final, esto nos será útil para nosotros abordar integrales que no sean integrales no elementales o integrales de funciones no elementales. Eh, Veremos más adelante que muchas de las funciones que conocemos podemos expresarlas en series de potencias y entonces como la integración, siempre que integremos en donde ella converge, podemos usar estas series para hallar las integrales. La idea es esa, ¿verdad? Que en el cálculo las series permiten obtener, nos dan una alternativa, una representación alternativa de las funciones para
poder calcular derivadas, integrales, límites, etc. Veamos acá algunos ejemplos. Dice, hallar la antiderivada de esta serie de potencias acá. ¿Eh? Bueno, la antiderivada, en este caso, eh, eh, integrando término a término. Lo primero es que esta serie de potencias converge en todo R. Es decir, que esta nueva función que voy a obtener va a ser antiderivada para todo X. ¿Eh? Ella va a ser antiderivada para todo X, ya que esto converge absolutamente en todas las rectas reales. Bien, entonces, como converge absolutamente en todas las rectas real, podemos integrar término a término, ¿verdad? Porque eh, en este caso, cualquier intervalo cerrado que esté contenido en la recta real, podemos usarlo para calcular integrales definidas. Lo cierto es que integrando término a término acá, vamos a tener esta expresión de acá, pero fíjese que K más 1 por K, que es lo que queda aquí luego de haber integrado la potencia, eh, eh, este K más 1 por K factorial, por las propiedades del factorial, nos quedaría como K más 1 factorial. Y teniendo aquí exponente K más 1 y teniendo debajo K más 1 factorial, precisamente es de esta forma, ¿ven? Simplemente que eh, al hacer lo único que tendría que hacer es un cambio de índice para que me quede de esta manera. ¿Eh? Entonces, la constante de integración, en vez de simplemente usar C como constante de integración, usé C más 1 porque también al hacer el cambio de índice me faltaría el primer término, ¿verdad? Para obtener la misma serie acá. Pero lo cierto es que la integral de esta serie es precisamente ella misma más una constante C. ¿Eh? Más una constante C. Muy bien. En el ejemplo 2 tenemos acá que evaluar esta integral definida. ¿Eh? Es una integral definida desde -1 hasta 1. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar si ese intervalo -1,1 está contenido en el intervalo de convergencia. ¿No? Y sí, porque resulta que el radio de esta es una serie centrada en -1, una serie que está centrada en -1, y su radio es 5. Entonces, ella converge absolutamente en este intervalo, -6,4. No me interesa saber si convergen los extremos, con que con saber que el intervalo -1,1 está contenido en el interior del intervalo de convergencia, es suficiente. ¿Ah? Ya yo sé que la serie converge absolutamente en este intervalo y como -1,1 está contenido ahí, entonces la serie converge, eh, uniformemente en dicho intervalo. Y eso implicaría entonces que podemos hacer la integral definida integrando término a término. Bien, entonces lo hacemos así, integramos desde -1 hasta 1 nuestra serie, que va a ser igual aplicando las propiedades de la integral, ¿verdad? Esto va a ser, esto acá no depende de x, entonces sale como constante. eh, Tenemos -1, la integral desde -1 hasta 1 de x más 1 a la n, que haciéndolo, calculando la antiderivada, recuerden que el n más 1 quedaría dividiendo, pero se cancela con este n más 1 que está acá, eh, y por lo tanto nos quedaría esto de acá. Nos quedaría -1 a la n, 5 a la n, el n más 1 se cancela con el n más 1 que se obtiene de la antiderivada acá, de la potencia, y luego entonces, evaluando los límites de integración, obtenemos 2 a la n más 1.
ya que en uno esto acá vale 2, en menos uno vale 0, 2, 2 a la n más uno menos 0, 2 a la n más uno, y entonces nos queda esto de acá. Aquí eh, en este 2 a la n más uno puedo sacar un 2 de la serie y acomodar la serie de tal manera que me quede como menos 2 sobre 5 a la n. ¿Ah? Fíjese que esto aquí tiene exponente n, le saco un 2 a la potencia acá, también queda entonces 2 a la n, y agrupando todo me queda menos 2 quintos a la n, sacando el 2. Luego entonces esto de acá es una suma geométrica, ¿verdad? Eh, y su suma va a ser, en este caso, 2 entre 1 menos el radio. Como el radio es menos 2 quintos, la resta se vuelve suma. Haciendo los cálculos, me queda 10 sobre 7. Entonces, la integral definida en este caso es 10 séptimos. Y el diferencial de X. El diferencial de x aquí, ¿verdad? Aquí se me escapó el diferencial de x aquí. Porque evidentemente todavía estamos integrando acá. ¿Mm? Bien. Les decía que hemos calculado la integral mediante serie, y fíjese que nos quedó un resultado acá bastante, entre comillas, limpio, ¿verdad? Bastante bonito. Sin embargo, no siempre podemos encontrar la suma. Aquí, eh, digamos, por suerte, coincidió en que esto es la suma de una serie geométrica. Pero recuerden que no todas las sumas podemos calcularlas explícitamente. Hay sumas que, aunque sabemos que convergen, no sabemos a qué valor convergen. ¿Bien? Pero lo importante es que esa serie representa el valor de la integral, y si no podemos obtener la suma, por lo menos podemos hacer algunas aproximaciones. ¿Eh? Más adelante vamos a hacer otros ejercicios eh, con cálculo de integral donde la suma no da un valor exacto, pero vamos a aproximar el valor de dicha integral con algún error, ¿verdad? Con algún margen de error. Bien. Entonces, lo importante aquí es que al momento de integrar, tengo que tomar en cuenta que los límites de integración, el intervalo cerrado que definen tiene que estar contenido en el radio de convergencia, para poder entonces aplicar aquí la integración. Bien, muy bien. Entonces, en resumen, vimos, ¿verdad? Hemos hablado de series, hemos hablado sobre cómo calcular el intervalo de convergencia, que es, digamos, el dominio de dicha serie. Hemos hablado de operaciones con serie, ¿ah? Cómo se suman, cómo se multiplican. Operaciones del cálculo con series, como son la derivación y la integración término a término. ¿Bien? Sin embargo, eh, eh, lo ideal sería que para funciones conocidas como la función exponencial, las funciones seno, coseno, ¿sí? Esas funciones que conocemos de, de los cálculos y el análisis también puedan expresarse como alguna serie, ya que son bastante cómodas al momento de derivar e integrar. ¿Eh? Entonces, eh, para hacer esto tenemos que estudiar las series de Taylor y MacLeod. Series de Taylor y series de MacLeod. ¿Eh? Muy bien. Una serie de Taylors o de MacLaurin se define para una función f. Vamos a suponer que yo tengo una función eh, f, eh, y esa función f
tiene n derivadas en C. Entonces definimos el polinomio de Taylor de la función f centrada, los polinomios de Taylor centrados en C y de grado n para la función f como la siguiente suma. ¿Ah? Vamos a representarlos como P sub n, y ese P sub n de x va a ser este polinomio, ¿verdad? Va a ser f de c, que va a ser el término constante, f' de c por x menos c, que va a ser el término lineal, luego el término de grado 2, luego el término de grado 3, dado de esta forma, ¿verdad? Lo importante acá es que en la serie de Taylor, los coeficientes principales no están dados de forma arbitraria, sino que tienen esta forma específica. ¿Eh? Eh, eh, para cada término del polinomio, el coeficiente es de la forma eh, eh, késima derivada de f evaluada en c entre k factorial. ¿Eh? Entonces, para una función f con n derivadas, ese polinomio definido de esa forma se dice que es un polinomio de Taylor de grado n y centrado en C. En el caso particular de que el centro sea el mismo, sea cero, es decir, es una serie, ah, vamos a suponer que, que C sea cero, entonces obtenemos una serie de Taylor centrada en cero, cuyas potencias quedarían de esta forma, ¿verdad? En ese caso, de manera particular, las llamamos este tipo de polinomios, lo llamamos polinomio de Maclaurin de grado n. Es decir, que eh, el polinomio de Maclaurin no es más que un polinomio de Taylor, pero centrado en C. El caso aquí de Maclaurin es un caso particular de una serie de Taylor que está centrada en cero. ¿Bien? Pero lo importante es que esto acá define un polinomio. Fíjese que las imágenes acá, f de cero, f de c, f' de c, f' de c sobre 2, todo esto son valores, ¿verdad? Valores fijos que no dependen de x. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Eh? Vamos a ver algunos ejemplos. Me dice aquí que halle el polinomio de Taylor de grado 5 y centrado en -1 de la función f de x igual a 1 entre x más 2. ¿Eh? Recuerden que los coeficientes se calculan a partir de la función y sus derivadas, ¿no? Sus enésimas derivadas. Quiero el polinomio de grado 5, por lo menos debo hallar hasta la quinta derivada de la función. ¿Eh? Ya que esas derivadas son las que me van a dar los coeficientes de la serie. Entonces, por ejemplo, para el caso de n igual 0, eh, tenemos aquí que la derivada 0 de la función en -1 es la misma función evaluada en -1, ¿ah? Porque la derivada 0 de f es la misma función. Entonces, evaluada en -1 acá, la función, obtenemos 1. Luego entonces el coeficiente de Taylor para, para dicho, para dicho n, ¿ah? En este caso será 1 entre 1, que es igual a 1. Para n igual a 1, entonces sería la derivada de orden 1, evaluada en -1, que sería la primera derivada evaluada en -1, que es -1. Fíjese que aquí, si la primera derivada la evaluamos en -1, al final nos queda -1. Luego entonces nos queda -1 entre 1, que es 1 factorial, eh, mm, quedando entonces en -1, como,
como el segundo término, el segundo coeficiente, ¿verdad? Del desarrollo de la serie de Taylor, del polinomio de Taylor. Para n igual 2 de igual manera, fíjese que esto acá nos da 2, es simplemente evaluar acá el -1. Evaluando acá en -1 nos da 2. Luego entonces, al hacer la derivada de orden 2 evaluada en -1 entre 2 factorial, nos queda 1. ¿Sí? Y así entonces, evaluando cada una de estas derivadas, obtenemos, en este caso, los coeficientes uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. Luego, finalmente, el polinomio de grado 5 el polinomio de Taylor centrado en -1 de nuestra función acá, de grado 5 es este polinomio que está acá. ¿Eh? Fíjese que tenemos como coeficiente uno, -1 en el caso de n igual a 1, 1 en el caso del exponente 2, -1 en el caso del exponente 3, 1 y -1, y así sucesivamente. Este es el polinomio de Taylor centrado en -1 de esta función, ¿bien? De esa función. Esta función, fíjese que yo calculé el polinomio de grado 5, pero esta función tiene tantas derivadas como yo quiera calcular en -1. Entonces yo puedo calcular acá el polinomio de cualquier orden, el polinomio de Taylor centrado en -1 de cualquier orden en el caso de esta función. Bien, tenemos acá hallar el polinomio de Maclaurin de grado 7 de la función f de x igual a tangente de x. ¿Eh? F de x igual a la tangente de x. Nos pide calcular el polinomio de Maclaurin de grado 7. Recuerden que el polinomio de Maclaurin no es más que el polinomio de Taylor, pero centrado en cero. Entonces es lo mismo. La diferencia está en que vamos a evaluar en cero. ¿Eh? La función acá es tangente. Su primera derivada es secante cuadrado. Su segunda derivada es 2 tangente por secante cuadrado. Tenemos acá la tercera derivada. Eh, Aquí yo puse de grado 7, pero solamente llegué hasta el grado 3. Esto habría que arreglarlo acá. O también como ejercicio, ¿verdad? Uno puede seguir, ¿verdad? Buscando los demás. ¿Eh? Lo cierto es que calculando entonces para n igual a 0, se tiene que evaluando en cero, f de cero es cero y por lo tanto esto acá nos queda como cero. Evaluando en uno, acá la secante es 1 al cuadrado 1, entonces nos queda que la primera derivada evaluada en cero es 1. Luego la segunda derivada evaluado en cero es cero, porque aquí tenemos como factor la tangente que hace que se haga cero. Y evaluando la tercera derivada, en este caso, nos queda, eh, nos queda, eh, nos queda 2 y 2 entre 3 factoriales es un tercio. ¿No? Por lo tanto, el polinomio de Maclaurin de grado 3 para nuestra función tangente es este que está acá, P sub 3. Bien. Entonces, como pueden observar, acá los términos pares se anulan, ¿eh? Porque en el caso de los términos pares, siempre va a quedar la tangente como factor. Y entonces me va a quedar cero si intento evaluar en cero. Luego entonces, no importa el grado, el polinomio de Maclaurin en este caso va a tener solamente términos con exponente impar. ¿Eh? Entonces,
como debería de ser, porque recordemos que la tangente es una función impar. Entonces, debería cada término da ser también, en este caso, impar, debería cumplir dicha característica. Entonces, fíjese que los polinomios de Taylor y los polinomios de Maclaurin son sumas parciales. ¿Eh? Fíjese que esto aquí es una suma hasta n. ¿Eh? Si este p sub n es un polinomio, ¿verdad? Cuya suma llega hasta el término de grado n. Sin embargo, si es n más 1, entonces la suma llegaría hasta el siguiente término. Entonces, estos polinomios acá son precisamente sumas parciales de series de potencias. Entonces, estas series de potencias cuyo coeficiente eh, está dado para una función f, ¿verdad? Que tiene que es n veces derivables, cuantas veces yo quiera. eh, entonces, el límite de esa suma parcial va a definir una serie, ¿verdad? Y a esa serie que se basa en la función f, eh, ¿verdad? Eh, esa serie, que ya entonces sería la suma infinita de eso, ¿verdad? El límite de de, el límite de esos polinomios, ¿verdad? De Taylor, que son las sumas parciales, esa serie se llama serie de Taylor para la función f en C. Es decir, que nuestras series de Taylor no son más que series de potencias cuyos coeficientes se construyen a partir de la función f. ¿Eh? A partir de la función f y sus derivadas. ¿Eh? De la función f y sus derivadas. De la misma manera, una serie de Maclaurin si es una serie de Taylor centrada en cero. Bien, como dice acá, esta serie infinita, ¿verdad? No es más que el límite de los polinomios de Taylor. Bien. Para valores grandes, los polinomios de Taylor tienden a la función f, ¿verdad? Si nosotros empezáramos a graficar la función y sus polinomios de Taylor, nos damos cuenta de que en cierta vecindad es posible que estos dichos polinomios se acerquen cada vez más a la función. Entonces, cabe preguntarse si este límite, ¿verdad? Esta serie coincide con la función f, ¿verdad? O sea, nuestra serie de Taylor la construimos a partir de la función f y sus derivadas. Pero la pregunta es, ¿esa serie converge a la función? ¿Ah? Eh, Esa es la pregunta clave. ¿Eh? Porque evidentemente esta suma infinita es una función, pero esa función que está definida como esa serie infinita es igual a la función original. ¿Eh? Eh, Esto lo vamos a aclarar más adelante. Vamos a ver acá un ejemplo de calcular una serie de Taylor. Eh, eh, es muy parecido acá a los polinomios de Taylor. Lo que pasa es que como es una serie infinita, tenemos que encontrar ese término general que nos dé todos los términos. Entonces, lo ideal sería intentar con algunos valores y más o menos identificar cuál es el patrón que lleva el término general. Entonces, tenemos por ejemplo acá la función f de x igual a coseno de x. Eh, la función, la serie de Taylor de esta función va a ser de esta forma, ¿verdad? Fíjese que como es centrada en pi cuarto, entonces los coeficientes se van a obtener como la derivada késima evaluada en pi cuartos entre k factorial. ¿Eh?
eh, y ese coeficiente se va a multiplicar por la potencia x menos c, ¿ah? X menos pi cuarto a la k. Es decir, que esta expresión acá es precisamente la serie de Taylor de nuestra función coseno, centrada en pi cuartos. Pero esto acá tenemos que identificar cuál es ese A sub k, cuál es o cuál es la forma de ese término general. Fíjese que aquí, para k igual a cero, evidentemente, el valor de la función, o sea, para k igual a cero, estamos derivando cero veces. Es decir, que la derivada de orden cero es la misma función, y luego esa función, evaluándola en pi cuartos, es raíz de 2, que de momento sabemos que es raíz de 2, pero adelanto que se puede expresar como pi cuartos más cero por pi medio. ¿Bien? Luego, para k igual a uno, resulta que la derivada en uno va a ser menos seno de x. Esa derivada, evaluándola en pi cuartos, nos va a quedar como menos raíz de 2 sobre 2, que precisamente va a ser coseno de pi cuartos más pi medios. ¿Ven? Luego entonces tenemos acá, eh, para k igual al 2, va a ser menos coseno, la segunda derivada. Luego entonces, evaluándola en pi cuartos, va a dar menos raíz de 2 sobre 2, que también podemos expresar como coseno de pi cuartos más 2 pi sobre 2. Entonces fíjese que acá, calculando todas las derivadas que son cíclicas, tienden a repetirse. Fíjese que desde k igual a cero hasta k igual a 4 volvía la misma función. Entonces los valores, evaluándolo en pi cuartos, van a volver a ser los mismos, ¿verdad? Cada 4 pasos. ¿Eh? Es decir, acá es este valor, luego este, y luego este, y luego entonces en 4 me da el mismo valor acá, el mismo valor que el de cero, y así sucesivamente. Pero fíjese que cada uno de esos resultados que se obtienen como la derivada késima evaluada en pi cuarto, se pueden obtener a partir de esta expresión de acá. ¿Eh? Muchas veces esto no es tan fácil de identificar, pero esa es más o menos la estrategia, ¿verdad? Nosotros calculamos algunas derivadas e intentamos estimar cuál sería esa forma general de obtener el coeficiente. Entonces, para la késima derivada en pi cuartos, se tiene esta va a ser el coseno de pi cuartos más k por pi sobre 2. Esto de acá me da la késima derivada evaluada en pi cuartos. Luego entonces, entre k factorial obtenemos el coeficiente principal, y por lo tanto nuestra serie de Taylor centrada en pi cuartos de nuestra función coseno acá es esta serie de acá. Esta serie. ¿Eh? Para todo k, esto nos da una suma infinita, ¿ah? Una suma infinita de polinomios centrados en pi cuartos. eh, y esta es la serie de Taylor centrada en pi cuartos de nuestra función coseno. Bien, esta es la función, esta es su serie de Taylor centrada en pi cuartos. Bien, acá tenemos una función exponencial. Debemos encontrar la serie de Maclaurin de dicha función. Bueno, buscamos las primeras, segunda, tercera, cuarta derivada, etc. Las suficientes derivadas para más o menos darme cuenta de cuál sería el patrón. Fíjese que a medida que voy derivando esta función exponencial, los términos se van alternando en signo. Se van alternando en signo, y aparte de eso, los coeficientes acá que acompañan la función exponencial,
que es la misma función exponencial acá, se multiplican por el coeficiente acá 2 a la n. Entonces, fíjese que evaluando en cero, obtenemos que para cada n, la derivada enésima evaluada en cero va a ser menos 1 a la n por 2 a la n. Bien. Luego entonces, el término general a sub n, que por definición es de esta forma, entonces nos quedaría, al sustituir, nos quedaría esto que está acá. Y por lo tanto, la serie de Maclaurin de esta función es esta. O sea, esta es la serie de Maclaurin correspondiente a dicha función. ¿Eh? Hallar la serie de Taylor centrada en -1, estamos en el ejemplo 3 de la función logaritmo natural de x. ¿Eh? De igual manera, buscamos todas las derivadas, bueno, no todas, por lo menos las suficientes derivadas hasta poder determinar eh, el patrón que presentan dichas derivadas evaluadas en -1. Luego entonces, conociendo dicho patrón, podemos establecer cómo va a ser el coeficiente del término principal, ¿verdad? Y por lo tanto, al hacer los cálculos y simplificar, usando las propiedades acá del factorial, nos queda que ese A sub n es -1 entre n. Y por lo tanto, nuestra serie quedaría en este caso de esta forma. ¿Eh? Quiero aclarar que en -1 esta función da cero, por lo tanto, el f de cero es cero, entonces no aporta nada. Es decir, que podemos arrancar nuestra serie en 1. Y también esto de acá va a ser válido acá para n natural, ¿verdad? Sin incluir el cero. ¿Eh? Sin incluir el cero. Entonces, esta expresión acá, esta serie, es la serie de Taylor centrada en -1 de nuestra función logaritmo natural de -x. ¿Bien? Entonces, si la función se puede derivar, eh, si dicha serie se puede derivar en, en C tantas veces como infinitas veces, entonces en un valor C, entonces a esa función con esa función podemos construir una subserie de Taylor. Y esa serie de Taylor estará dada por esta expresión de acá. No, si no tienen ninguna pregunta hasta aquí. ¿Ah? Entonces solamente se necesita que sea derivable en el punto. Para construir la serie, para construir la serie, solo se necesita que tenga la derivada de todos los órdenes. Ahora, para que la serie coincida con la función, necesariamente entonces sí tiene que estar definida no solamente en C, sino en un intervalo abierto que contenga al propio C. Si la función eh, tiene derivada en C y a lo mejor no tiene derivada en los alrededores de C, puede ser que esa serie de Taylor que yo construya no coincida con la función, ¿verdad? Al final lo que se quiere es utilizar las series para aproximar funciones, pero puede ser que esa serie de Taylor que yo construya no coincida con la función, aunque es la serie de Taylor correspondiente a dicha, esa serie de Taylor. O sea, para una función f, yo puedo construir la subserie de Taylor, pero que esa serie de Taylor coincida con la función, solo va a ocurrir cuando es analítica en C.
lo que quiere decir que es analítica, es derivable en C y en cualquier intervalo que contenga C. En ese caso, si se cumple eso, entonces la serie de Taylor va a coincidir con la función, como veremos más adelante. Bien, entonces, el, recuerden que queremos ver qué tan parecida es esta serie a la función. Entonces, lo que vamos a hacer es definir el residuo de orden n de Taylor. Ese residuo lo vamos a definir como la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor de orden n. ¿Eh? Es decir, vamos a suponer que las n más 1 derivadas de una función f existen en un intervalo y que contenga c y que p sub n es el enésimo polinomio de Taylor de centro c. ¿Ah? Entonces, para todo x en el intervalo, definimos el residuo como la diferencia entre la función menos el polinomio de Taylor de dicha función f, ¿va? O sea, el polinomio de Taylor centrado en C que obtenemos a partir de la función f. ¿Eh? O sea, vamos a definir el residuo como esa diferencia entre la función f y la suma parcial acá, que precisamente es el polinomio de Taylor, de orden n. Entonces, el siguiente teorema, que es llamado teorema de Taylor, eh, da una caracterización de este residuo, porque así como está, recuerden que esto es una suma que se va haciendo, va aumentando los términos a medida que n se hace grande. Entonces, así como a partir de la definición, a lo mejor no es tan cómodo determinar dicho residuo, ¿eh? Sin embargo, Taylor nos da una caracterización de dicho residuo y no solamente está esta, porque esta es la, la de Lagrange, ¿verdad? Porque esto está generalizado para variable compleja, ¿verdad? Y ese residuo se da en términos de una integral de contorno. Eh, pero como estamos en variables real, vamos a ver acá una caracterización de dicho residuo a partir de dicha serie de potencias en variables real. A este residuo se le llama el residuo de Lagrange. Bien. Entonces, el, este, este residuo, además de que es mucho más cómodo de más, digamos, estimar, también nos va a permitir demostrar que dicho residuo tiende a cero a medida que aumentamos el número de polinomios. ¿Eh? Y si ese residuo se hace cero a medida que nosotros aumentamos los términos del polinomio de Taylor, entonces estaríamos diciendo que dicha función y la suma, el límite de la suma de parciales tienden a hacer lo mismo, ¿verdad? Si este residuo se hace cero cuando n se hace grande, entonces estaríamos probando precisamente que la función es la suma, es el límite de la suma de, de, de los polinomios de Taylor, la suma infinita acá. Entonces, el- algo que es bastante deseable porque si tenemos una función, sería interesante o de interés poder expresarla como una serie de potencias, ¿eh? Como una serie de potencias. Entonces, ¿qué dice el teorema de Taylor? Dice, si f es repito, este teorema también tiene su versión en variable compleja, que es la forma más general, ¿verdad? Eh, Sin embargo, acá es solamente una caracterización en variable real. Si f es una función n veces derivable en un intervalo i, que contiene a c, y vamos a suponer que x es distinto de c, ¿eh? Y sea p sub n el enésimo polinomio de Taylor de f con centro en c.
¿eh? Tenemos una función que es n veces derivable en un intervalo que contiene a c, eh, eh, esto es con x distinto de c. Es decir, que estamos acá suponiendo que nuestra función es n veces derivable en un intervalo que por lo menos donde que no sea solamente el centro, ¿verdad? En un intervalo que no solamente contenga el centro, sino que contenga otros puntos, ¿verdad? Distintos de C. Entonces, vamos a suponer que eh, P sub n eh, sea P sub n el enésimo polinomio de Taylor de f con centro C. ¿Eh? Y además vamos a suponer que eh, el- aquí estamos suponiendo que se puede derivar n veces en todo el intervalo, pero acá, haciendo un poco más cómoda las condiciones del teorema, vamos a suponer que la que le sigue, ¿ah?, a la derivada de orden n, eh, existe para todo t que esté en el intervalo i, pero que esté entre c y x. ¿Eh? Entre C y X. En vez de C estar definida para todo el intervalo I, vamos a exigir que por lo menos la última, la derivada de orden n más 1, esté solamente, exista en el intervalo que está definido entre C y X. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos dice, dadas estas condiciones? El teorema nos dice que existe algún X sub 0 en el intervalo I, tal que este residuo Este residuo podemos calcularlo con la derivada de orden n más 1. Ese residuo, el residuo de orden n, va a ser igual a la derivada de orden n más 1 evaluado en x sub 0 entre n más 1 factorial por x menos c a la n más 1. ¿Eh? Es decir, que ese residuo podemos calcularlo con la derivada de orden n más 1, evaluándola en algún x sub 0 del intervalo. ¿Eh? Vamos a ver la demostración. La demostración de este teorema se basa en el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos dice que si una función eh, está definida en un intervalo cerrado y en sus extremos la función tiene el mismo valor, toma el mismo valor en los extremos, y aparte de ello, la función es derivable en todo el interior de dicho intervalo. Entonces, el, entonces debe existir un, un valor en donde la derivada de esa función de cero. ¿Ah? Sí, entonces, en ese teorema, el teorema de Gödel, es que se basa esta demostración. Nosotros vamos a definir esta función g grande, g de t, como f de t más esta suma que depende de t acá para las k'ísimas derivadas, esta potencia que también depende de t, x menos t a la k, más el residuo n de x. Aquí está, para esto, estamos dejando a x fijo. Entonces, este residuo, que evidentemente depende de x y depende de n, o sea, es una constante, ¿verdad?, con respecto a la variable t. ¿Verdad? Entonces va a ser esta constante multiplicada por x menos t a la n más 1 entre x menos c a la n más 1. Bien, esto de acá abajo también es constante, ¿verdad?, respecto a la variable de la función g. Entonces, vamos a usar esta función para demostrar que el residuo lo podemos estimar a partir de esta expresión, ¿verdad?, que es prácticamente lo que nos dice Taylor. Esta función es una función continua, ya que recordemos que es continua porque es una función que es derivable, ¿verdad?
en el intervalo i. Y como los valores x y c están contenidos en i, entonces nuestra función es evidentemente una función continua en i. Es decir, los extremos de dicho intervalo, el intervalo determinado por xc, que son ¿eh? Unos de estos dos, van a estar contenidos en i y por lo tanto la función va a ser continua en esos intervalos cerrados. Y también van a ser derivables en el abierto. Fíjese que f de t tiene derivada y fíjese también que esto se puede derivar una vez más, por lo menos en todo t que esté entre c y x, es parte de la hipótesis acá. Y fíjese también que esto de acá es también una función potencia, ¿verdad? Estamos suponiendo que x es distinto de c y por lo tanto eh, eh, esto de acá es solamente una potencia acá con base x menos t. Entonces, esta función g de t es la que vamos a utilizar para demostrar que el residuo de nuestra eh, de residuo, ¿verdad? Para, para esta función, ¿verdad? De orden n, podemos estimarlo a partir de esta expresión. Entonces, sabiendo que es continua y derivable en el abierto, eh, eh, estos conjuntos son de una de estas dos formas porque yo no sé si el X en el que estoy calculando el residuo está antes o después del centro, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que ambos puntos, el centro y el valor X, definen un intervalo, ¿verdad? Entonces, la función es continua en el cerrado y derivable también en el abierto. Eso es lo importante, que es parte de las hipótesis del teorema de Roy. Además, fíjese que evaluando en el extremo x, la función g de t, tenemos que g de x es f de x más esto que está acá. Fíjese que aquí, como estoy evaluando a la función g en el mismo x, esto acá es cero, ¿verdad? Esto es cero acá. Luego esto también acá me queda cero y por lo tanto se cancelan estos dos aquí y me queda solamente f de x. Y en el caso del otro extremo, que es c, el otro extremo es c, entonces g de c es igual a f de c, ¿verdad? Estoy sustituyendo la t por c y nos queda esto de acá, ¿ah? Sustituyendo c y esto de acá. Fíjese que esto de acá, ¿qué es? Esto aquí que se obtiene de sustituir C aquí, esto es el polinomio de orden n, ¿ven? Pues, o sea, esto es la suma parcial de la serie hasta n, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el P sub n. Y esto acá se puede simplificar, ¿verdad? Y nos queda simplemente R sub n. Luego, por definición del residuo, resulta que esto que está acá es la propia función f de x, ya que si el residuo es f menos la enésima suma parcial, entonces despejando acá la función va a ser el residuo más dicho polinomio. Entonces, esta suma es la misma f de x. Entonces, fíjese que la función g de t evaluada en x y evaluada en c nos da el mismo valor que es en este caso f de x. ¿Ah? Es decir, g de x es igual a g de c. La función, la imagen de la función es la misma en los extremos del intervalo cerrado. ¿Bien? Luego, ya sabemos que es derivable, o sea, continua en el cerrado, derivable en el abierto y también coincide con las imágenes en los extremos. Entonces, eh, ya tenemos las condiciones, tenemos satisfechas las condiciones del teorema de Royle. O sea, a esta función g en el intervalo c, x podemos aplicarle el teorema de Royle. Para aplicar el teorema de Rolle necesito la derivada. Por eso el siguiente paso acá en la demostración va a ser
encontrar la derivada. G' de t, derivando acá, va a ser f' de t. Acá tenemos la derivada. Esto es una suma finita, podemos derivar término a término. Y como es una multiplicación, acá, esto es una multiplicación que tengo aquí dentro, entonces nos va a quedar la derivada, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Fíjese que aquí, derivando acá, derivando esto de acá, nos queda esto de acá por el menos uno acá, y derivando acá, derivando esto acá, nos queda esto. Bien. Lo cierto es que la derivada de esto que está aquí va a ser esta suma que está acá, ¿ah? La derivada de todo esto. Más, recuerden que esto respecto a t es constante, y derivando esto, entonces nos queda n más 1 por esto que está acá. El menos 1 resulta también porque está menos t como base de la potencia, x menos t. Luego entonces, fíjese que si nosotros acomodamos un poco esto de acá, esto queda igual, ¿verdad? El menos se coloca adelante, este menos uno, pero esto queda igual. F' de t aquí queda igual también. Pero fíjese acá, en lo que está aquí, en esta suma. Fíjese que esto acá no es más que una serie telescópica, porque aquí este menos uno hace que quede restando, por eso lo puse acá, ¿verdad? Restando. Y este otro término sería este de acá. ¿Sí? Entonces, fíjese que este aquí sería el término A sub k, y este de aquí sería el término A sub k menos uno. Es decir, ambos son el mismo término, simplemente que se está restando el anterior, ¿verdad? A cada término se le está restando el anterior. Entonces, esto acá es una serie telescópica. Como es una serie telescópica, ¿verdad? Desde uno hasta n, entonces, ¿qué nos va a quedar en la suma? En la suma nos va a quedar este elemento acá evaluado en n menos este elemento acá evaluado en el primero, ¿verdad? Que es en este caso 1. Es decir, como es una serie telescópica, al hacer la suma nos va a quedar esto evaluado en el último menos este evaluado en el primero. ¿Bien? Lo demás queda igual, baja igual. Entonces, fíjese que evaluando en el primero sería evaluar en n, pero evaluando en el último nos quedaría esto, ¿verdad? Que es simplemente sustituir a n. Pero evaluando en el primero nos queda menos f' de t, que coincide con el f' de t aquí, lo cual puedo cancelar y nos queda entonces esta expresión de acá. Nos queda esto de acá más el residuo multiplicado por esto de acá. Bien, entonces he calculado la derivada. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle me dice que, cumplidas las hipótesis, entonces debe existir un x sub 0 en el abierto, ¿ya? En el abierto determinado por los extremos x y c, tal que la derivada evaluada en ese x sub 0 me dé 0. Es decir, que debe existir, por el teorema de Rolle, debe existir un x sub 0 en el intervalo acá, con extremos c y x, para los cuales esta expresión de aquí sea igual a 0, ¿ven? Evaluada en ese x sub 0. Luego entonces, esto va a dar 0, sustituyendo el x sub 0, y eh, evaluando aquí x sub 0, nos queda x menos x sub 0, esto acá. Luego fíjese que es simplemente cuestión de despejar. Esto lo mando de este lado, el x sub 0, bueno, esto lo mando de este lado, el x sub 0 a la n lo cancelo con el x sub 0 a la n, y al final, haciendo, ¿verdad? Simplemente un despeje aritmético, obtenemos que el residuo enésimo de x se obtiene evaluando la enésima derivada más 1 en ese x sub 0 entre n más 1 factorial por x menos c a la n más 1. Es decir que
hemos demostrado que, dadas las hipótesis acá de nuestro teorema, el residuo podemos calcularlo como a partir de esta expresión. ¿Ah? Fíjense que el x sub 0 es me dice, el teorema solamente me dice que existe, ¿verdad? No me está diciendo cómo yo encontrarlo ni nada por el estilo. Eh, Me dice que hay un x sub 0 en el intervalo i, tal que evaluando la enésima derivada en ese x sub 0 y haciendo este cálculo, obtenemos acá el residuo. Bien. Como les dije, esta es llamado el residuo de Lagrange o la fórmula de Lagrange para el residuo de la serie de Taylor. Eh, Hay otras versiones diferentes, ¿verdad? Eh, pero al final esto es lo que dice el teorema de Taylor, que eh, eh, podemos obtener el, el residuo a partir de esta expresión. En esta fórmula, el valor del x sub 0 va a depender del x y del n, ¿verdad? Del x porque el x va a cambiar el intervalo y del n porque va a cambiar el orden, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, lo importante es que el teorema de Rolle, dadas las hipótesis, nos garantiza que dicho residuo va a existir y va a ser de esa forma para algún x sub 0 en el intervalo. Luego, entonces, fíjese que si ese residuo es cero, ¿no? Porque sería lo ideal que sea cero, ¿verdad? Si ese residuo es cero, la serie de Taylor converge a la función, ¿verdad? Para todo x en y. ¿Eh? Es decir, si yo hago que ese residuo sea cero, entonces quedaría forzada la función, o sea, quedaría forzada la sucesión de polinomios de Taylor a converger a la función. ¿Eh? A la función. Entonces, luego de demostrado el teorema de Taylor, ¿verdad? Repito, el teorema de Taylor lo que me dice es la forma que va a tener dicho residuo. Pero vamos a aprovechar esa forma que tiene ese residuo para entonces probar el siguiente teorema, ¿verdad? Que es el teorema de la convergencia de Taylor. ¿Eh? Vamos a demostrar que si el límite del residuo es cero, si ese residuo es cero para todo x en y, entonces la serie de Taylor de f converge y es igual a la función en el mismo intervalo y. Es decir que si el límite del residuo es cero, entonces la función y la serie son iguales en el intervalo y. ¿De acuerdo? En ese intervalo donde el residuo sea cero. Bien, entonces, vamos a ver la demostración. Es bastante fácil, incluso la tiene el libro de Larson en la página 680. ¿Ah? Bastante fácil, es simplemente a la definición del residuo aplicarle, a la función del residuo aplicarle el límite, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a suponer que la enésima suma parcial, nosotros ya sabemos que es el polinomio de Taylor, ¿verdad? De grado n. Es decir, que de nuestra serie, acá, la suma parcial va a ser P sub n, ¿verdad? Luego entonces, esa suma parcial, que es el polinomio de Taylor, por definición del residuo, va a ser esta resta de acá, f de x menos el residuo en x. Entonces, luego aplicando límite, obtenemos que eh, el límite de esta suma, que es la serie, va a ser f de x menos el límite del residuo. Si el residuo es cero, entonces, que lo tenemos como hipótesis acá, entonces nos queda f de x menos cero y por lo tanto, para esos x en donde esos x en el intervalo y donde
donde el residuo es cero, la función y la serie coinciden. Es decir, que nuestra serie de Taylor de la función f coincide o converge a la función f de x. Bien. Entonces, una serie de potencias, ¿verdad? Formada con los coeficientes de Taylor converge a la función de la que surgió. Es decir, que esa serie de Taylor que habíamos construido con la propia función, si resulta que ese residuo es cero, entonces podemos o estaríamos demostrando que esa serie, que es la suma infinita, es precisamente la misma función en ese intervalo, ¿ah? En ese intervalo. Si ese intervalo coincide con el mismo dominio de la función, perfecto, pero no necesariamente. Puede ser que a lo mejor la serie cumpla con esto solamente en algún subintervalo, ¿verdad? Que no necesariamente coincida con el dominio de la función original. ¿De acuerdo? Pero en aquellos X en donde se cumpla esto, está garantizado que la serie y la función coinciden, ¿ah? La serie de Taylor converge precisamente a la función que la originó. ¿Eh? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Acá nosotros queremos demostrar que esta serie, ¿verdad? Esta serie, que es una serie de Maclaurin, ¿verdad? Esa serie de Maclaurin es igual a 1 entre x más 1 en ese intervalo, ¿verdad? Entonces, para hacer la demostración, yo lo único que tengo que hacer es construir la serie de Taylor centrada en cero y ver que precisamente va a ser esta suma, y entonces probar que esa suma es igual a f de x en ese intervalo, en el intervalo -1,1. ¿Eh? Entonces, para dicha demostración lo que vamos a hacer es buscar la serie de Maclaurin de la función y entonces verificar a partir del teorema aquí, el teorema de la convergencia de Taylor, que si se cumple esto, entonces se cumple la igualdad. Bien, Bien, entonces, primero partimos de la función, ¿verdad? Tenemos la función f de x. Queremos obtener su serie de Maclaurin. Buscando la función y sus enésimas derivadas, podemos darnos cuenta de que la késima derivada evaluada en cero es igual a -1 a la k por k factorial, lo cual implica que dividiendo entre k factorial, el, 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 eh, el késimo coeficiente va a ser -1 a la k. Y por lo tanto, la serie de Taylor es esta de acá, que precisamente es esta de acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar. Ya sabemos que esta serie que está aquí es la serie de Taylor de nuestra función 1 entre x más 1. Ahora vamos a probar que dicha serie converge a la función dada, ¿verdad? La función que la originó. ¿Eh? Y para ello tenemos que probar que el residuo en este caso es cero. Es bastante fácil, ¿verdad? Lo único que recuerden que por el teorema de Taylor, dicho residuo se puede obtener con esta expresión, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, en esta expresión para el residuo, para algún x sub 0 que esté contenido en el intervalo, en este caso el intervalo coma 1, ¿va? Ese residuo, ese késimo residuo va a quedar, por el teorema de Taylor, sería de esta forma, ¿verdad? Luego fíjese que para algún x sub 0, ¿verdad? Que esté entre 0, que es el centro, y x, es decir, que es algún x sub 0 que cumple con esto de acá.
Luego, resulta que esta sucesión converge para cualquier x que esté entre -1 y 1. Y por lo tanto, si esto converge a cero, es decir, este residuo tiende a cero, entonces el teorema acá, el teorema de la convergencia de la serie de Taylor nos dice que esta, que es precisamente la serie de Taylor, coincide con la función, es decir, que son iguales en este intervalo -1,1. Este intervalo, -1,1 es el intervalo de convergencia, pues esta serie no coincide, no converge ni en -1 ni en 1, ¿verdad? Eh, es decir, que en su intervalo de convergencia, la serie converge precisamente a la función. Es decir, esta serie de Taylor, esta serie de potencias, que es la serie de Taylor de esta función, converge, converge a la propia función porque el residuo, en este caso, tiende a cero para valores K grandes. Ya lo que quedaría serían los ejemplos porque aquí lo que hicimos fue justificar por qué podemos decir que ciertas funciones que ya conocemos son igual a esa serie, ¿verdad? Entonces ya lo único que nos faltaría sería utilizar dichas series como moldes para encontrar otras series cualesquiera, ¿ah? Entonces lo que seguiría sería presentar dichas series, ¿verdad? Series conocidas y utilizarlas entonces para encontrar otras series más. Bien, entonces la idea de la próxima clase es que conociendo algunas series, o por ejemplo, hemos demostrado esta de acá, ¿verdad? La serie 1 entre 1 más x. Hemos demostrado que en el intervalo -1,1 coincide con esta serie de aquí, ¿verdad? De la misma manera podemos demostrar que cada una de estas funciones, que vamos a decir son funciones base, eh, dichas funciones están dadas por esta serie de potencias en estos intervalos acá. ¿Bien? Entonces, para la próxima clase, entonces veremos algunos ejercicios calculando, haciendo multiplicación, como el ejemplo que ya vimos. Trataremos de encontrar otras series usando esas funciones, principalmente la función binomial, ¿verdad? La serie binomial, para encontrar otras funciones. ¿Bien? Entonces, eso sería más o menos la agenda del próximo encuentro. Bien. Muy bien, entonces nada, será hasta la próxima.